¿Cuál es la importancia del páramo? Que solo existe en el mundo en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. Es que por su altura, de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pasa la nube tocando el suelo, tocando la vegetación, y el tipo de vegetación que está en el páramo es capaz de captar el agua de la nube y volverla agua líquida. De allí surge casi todo el agua de Colombia. Esa es la importancia del páramo, la mayor. Tiene que ver con el agua. Sin páramos, Colombia no tiene agua y su población moriría de sed o tendría que irse del país en un éxodo enorme. ¿Cuál es el mayor peligro del páramo hoy? Algo que se llama el cambio climático, que produce un calentamiento casi imperceptible de la superficie del planeta todo, pero en las altitudes se duplica el calentamiento que sucede al nivel del mar. Es decir, si la temperatura promedio de la Tierra sube 1 grado, en el páramo sube 2. Si suben 2 grados en la superficie, en el páramo sube 4 grados centígrados. ¿Qué le pasa a la vegetación que es capaz de captar del vapor de agua de la nube el agua líquida? Se muere. Es decir, el cambio climático puede dejar sin agua a Colombia. ¿Qué produce el cambio climático? La economía humana centrada en la absorción de combustibles fósiles, es decir, del petróleo, del carbón y del gas. Su transformación deriva en unos gases que se llaman efecto invernadero y que calientan, conservan el calor del sol y van calentando el planeta. Este artículo, por tanto, no va a proteger los páramos de Colombia de su mayor peligro. La única manera de proteger los páramos de Colombia es cambiando el sistema económico mundial de una economía fósil, es decir, usuaria del carbón, del petróleo y del gas, hacia una economía descarbonizada, con energías limpias. Tamaño reto es el que tiene la humanidad para poder salvar el agua del planeta, el agua líquida del planeta. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué hizo la constituyente alrededor de este tema? No lo conocía. Y los gobiernos que han pasado por Colombia en este siglo XXI, aún conociendo el problema, no han hecho nada. Colombia tendría que liderar la lucha contra el cambio climático para salvar los páramos y por tanto para salvarle el agua a la población. No lo hace. Y este artículo no tiene que ver con el tema. Ahora, yo he apoyado el artículo, lo voté en la comisión primera y firmé la ponencia porque se inscribe ya no dentro de la política de estancar la crisis climática, de detenerla, sino de adaptarnos a ella. Es decir, de tratar de sobrevivir en un contexto cada vez más dañino. Para ello tenemos que cuidar el agua al máximo posible. Cuando impedimos minería en el páramo, estamos cuidando aún por estas décadas el que el páramo siga produciendo agua líquida, aunque el cambio climático, si continúa su curso, terminará agotándolo. El tema, por tanto, de una adaptación a la crisis climática es el agua. ¿Cómo cuidar al máximo posible el agua? ¿Cómo liberarle espacios al agua? No solamente en el páramo, sino en todo el país. ¿Cómo desenterrar el agua que enterramos? ¿Cómo descontaminar el agua que contaminamos? ¿Cómo lograr que las poblaciones no vivan cerca
de los torrentes de agua que se pueden volver mucho más peligrosos, o allá en el océano, en el mar, junto a un mar que va a ascender. Es decir, cómo ordenar el territorio alrededor del agua. Ese es el tema central de una adaptación a la crisis climática. Y claro que implica una serie de medidas complejas. No más el hecho de que la población no viva en el borde de los torrentes de agua implica una reforma agraria. No más que dejar de desforestar la selva amazónica, que es el gran pulmón hoy que contiene la crisis climática global, implica una reforma agraria, es decir, que las tierras fértiles sean de los campesinos y de los pequeños y medianos empresarios, porque si no, la presión demográfica va contra la selva, va contra el páramo, va contra el agua. Fíjense ustedes cómo una defensa del agua y de la vida implica una transformación de estructuras sociales y económicas. Este artículo de la Constitución que se pretende cambiar no tiene nada que ver con eso. Solo se enfoca en un punto, allí donde se produce el agua líquida, el páramo. Por eso lo apoyo, pero es completamente insuficiente. Y de hecho el debate que se ha desatado, y con esto termino, presidente, alrededor del bosque del andino, es completamente coherente. ¿Por qué? Porque lo que hay que cuidar es el agua. ¿Qué sacamos si protegemos la producción de agua en el páramo y 100 metros más abajo del páramo hay una minería del oro, del carbón, de lo que sea, y ensucia todo ese agua? Es el gran peligro de Santurbán. Es el gran peligro de creer que con que se limite el páramo, entonces ya protegimos el agua. Es la ingenuidad que podríamos caer en relación a este artículo. Porque sí, se puede proteger el páramo por unas décadas hasta que la crisis climática acabe el páramo, pero no estamos protegiendo el agua que se produce en el páramo, porque la estamos entregando 100 metros más abajo de la jurisdicción del ecosistema a la minería. Y entonces se convierte en una trampa, en una típica trampa de los gobiernos que han gobernado este país en el siglo XXI. Porque entonces el agua no va producida en el páramo para el ser humano y la agricultura, va para la minería, va para ensuciarla. No va para producir alimentos, no va para la vida. Nada saca el pueblo de Santander logrando que Minesa no esté en el páramo, pero sí se ubique 100 metros más abajo, y así en todo el país. Destruimos el agua. Por tanto, mi sugerencia hacia la continuación de este debate es que Colombia realmente tiene que pensar, tiene que actuar. Este debería ser materia de un gran acuerdo nacional total de que el agua es sagrada. Y si el agua es sagrada, entonces todo el ordenamiento territorial, poblacional, económico, tiene que gravitar alrededor de la defensa del agua, alrededor del derecho del agua. No se toca en este artículo, ya vendrán más los debates. Senador Pinto, voy a votar a favor de su ponencia y la nuestra, pero quiero que quede claro la limitación que tiene ese artículo en una cabal defensa del agua en Colombia. Senadora Paloma Holguín por 3 minutos. ¿Es Paola Holguín o es Paloma Valencia, presidente? Perdón, ¿qué dije yo? Paola Holguín. Gracias, presidente. Yo soy autora del proyecto que se está debatiendo actualmente y quiero hacer varias precisiones. La primera, esta es la tercera vez que radicamos este acto legislativo que hice con el representante Juan Espinal y con apoyo del Centro Democrático. Y hay varios puntos en los que yo creo que todos tenemos acuerdo, que es un tema fundamental.
Uno, en la importancia de la protección del ecosistema páramo, teniendo en cuenta, como lo dijo un senador que me antecedió en la palabra, que el ecosistema páramo en Colombia representa el 49% de los páramos del mundo. Además, los páramos son ecosistemas fundamentales para el equilibrio ecológico, para la regulación hídrica, para el sostenimiento de especies endémicas, eso es claro. Por eso nosotros intentamos en el 2018, 2019 y este año que se aprobara el proyecto de acto legislativo. Pero a mí lo que me preocupa es que se quiera desdibujar el objeto de este proyecto de acto legislativo. Y el objeto es claro, es elevar a rango constitucional la prohibición de exploración y explotación minera en páramo, para tratar de subir a ese rango algo que ya está prohibido por ley. Está prohibido en la ley 685 de 2001, en el artículo 173 de la ley 1753 de 2015, pero también es claro en la justificación del proyecto que nosotros no queremos, no estamos satanizando la actividad productiva, la actividad extractiva ni todas las actividades productivas. Y ese es el temor que uno siente con este debate, que se está queriendo ir mucho más allá del objeto que dio origen a este acto legislativo, que además recordemos que la Constitución es una reglamentación, un marco general donde no hay que llegar a la particularidad. Y se los digo de todo corazón y con dolor, porque nosotros hicimos con toda la buena intención y creemos en este proyecto y creemos en la importancia de este proyecto, que aquí hay muchos sectores que quieren cambiar la esencia de lo que nosotros pretendíamos, que no era nada distinto a elevar a rango constitucional la prohibición de exploración y explotación minera en páramos, pero manteniendo una premisa básica, y es que no queremos satanizar en todo el territorio el tema de las prácticas extractivas, porque a todos nos gusta que haya recursos para educación, para salud, que haya regalías. Entonces les gusta el huevo, pero quieren matar la gallina. Eso es lo que nosotros no queremos que pase con este proyecto. Nosotros queremos que sea un proyecto equilibrado, bajo la premisa de conservar produciendo, de producir conservando, bajo la premisa del compromiso con el desarrollo sostenible y sustentable, pero también sin llegar al extremo de satanizar y prohibir las actividades productivas en todo el país. Y esa es una angustia hacia donde uno siente que hay sectores dirigiendo este debate. Por eso vuelvo y les digo, y se los digo con respeto, como autora de este proyecto de acto legislativo, aquí la pretensión es clara y estaba claramente definida en la justificación. Y nosotros con esto lo que esperábamos era subir a un rango mucho más alto, al rango constitucional, esa protección del ecosistema. Senadora Paola Holguín, un minuto más para concluir. Gracias, presidente. Subir a rango constitucional la exploración y explotación minera en páramos, porque creemos que tenemos la obligación de proteger este ecosistema, pero sí nos preocupa que ciertos sectores quieran llevar esto a un radicalismo medioambiental que no le hace bien al país. Por eso yo les pediría que acordemos en torno a lo fundamental, donde ninguno de nosotros tiene discusión, pero que no pretendamos convertir este proyecto en un proyecto distinto, que no era el que, y en otro sustento que no era el que lo había originado. Muchas gracias, presidente. Gustavo Bolívar tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Se prepara el senador Efraín Cepeda. A mí me sorprendió y lo celebré que los partidos de derecha estén ya preocupados por el tema ambiental y los apoyamos. Alguna vez lo dije en una intervención mía en un debate que hice sobre la Amazonía, que cualquier proyecto que viniera de donde viniere y que favoreciera el medio ambiente iba a ser apoyado por todos nosotros y lo estamos haciendo. Me preocupa es la incoherencia. Y la senadora Paola Holguín acaba de pelar el cobre y nos demuestra que simplemente lo hacen de pronto. Ojalá no me equivoque, porque nosotros apoyamos esto con las 2 manos y los 2 pies.
y es que cuando llegan los proyectos ambientales al Senado, por ejemplo el del fracking, estos mismos que están proponiendo hoy el proyecto para proteger los páramos votan en favor del fracking y votan en favor del glifosato y votan en favor de la gran minería. Entonces uno dice, ¿cuál es la coherencia aquí? No importa si no la tienen hoy, el proyecto es bueno, lo estamos apoyando, pero en el mismo sentido de mis compañeros, creo que tenemos que hacer, ya esto le corresponde a los ponentes y seguramente en la siguiente vuelta en la comisión primera, que la zona de transición entre el bosque alto andino y el páramo, por su maravillosa biodiversidad, deba ser incluida dentro del área delimitada. Si no, no estamos haciendo nada. Dice la senadora que acabo de mencionar que tenemos que dejar abierta la posibilidad, pues, para que llegue la minería por los laditos, para que, pues, como nos gusta, dice ella, hace la analogía con la gallina de los huevos, pues, producir protegiendo y proteger produciendo, etcétera. No sé cómo es el juego de palabras, pero a mí me parece que esto es muy peligroso y no lo podemos permitir. O lo hacemos bien o no lo hacemos. Y a mí me parece que este es un proyecto que se queda a mitad de camino si no logramos incluir estas zonas. Porque es que el páramo produce el agua en la parte alta, como ya lo expuso el senador Gustavo Petro, pero esa agua baja por arroyos, es la que conforma los ríos, a veces por acuíferos, y si nosotros hacemos minería más abajo, pues no estamos haciendo nada porque estamos cortando ese conducto vital, que es la que conforma los grandes ríos y etcétera. De modo, pues, señor presidente, que yo les pido a toda la plenaria que hagamos la tarea completa, que la hagamos bien. Esto lo van a agradecer las futuras generaciones. Tal vez nosotros hoy sentimos que hay mucha agua y cuando nos cepillamos los dientes dejamos Cuando nos cepillamos los dientes dejamos la llave abierta, sentimos que hay mucha agua, que nos sobra el agua, pero vienen tiempos difíciles. Precisamente, si no cumplimos las metas de cambio climático a 2050, el recalentamiento del planeta va a hacer que el agua escasee a unos niveles dramáticos y seguramente esas futuras generaciones, que no son nada menos que nuestros nietos, bisnietos y etcétera, van a morir de sed o van a sufrir mucho por el agua. Hagamos la tarea completa, compañeros, es la invitación. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias, senador, para su intervención, 3 minutos.